incomparable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Dios supremo, insuperable, tu grandeza inagotable, ¿quién puede contra ti? Asombroso, incomparable, tan completo, inigualable, no hay nadie como tú. Eres soberano, Rey, Dios incomparable en todo, con exactitud. Hiciste el cielo y la tierra, asombroso en lo que haces, nada puede superarte. La gloria de tu nombre es vida en nosotros. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Eres nuestro hoy, eres nuestro presente, nuestra realidad, te muestras claramente. Cristo, te muestras claramente, podemos entender tu gran amor, disfrutar de tu favor. Cristo, tú eres verdadero, tú eres el primero en expresión, nuestra realidad presente eres tú, solo tú, nuestro presente. Qué bueno es saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que nos sintonizan desde cualquier punto donde ustedes se encuentren. Gracias al Señor, porque a través de estos medios, de estos recursos, podemos acercarnos, ¿verdad? Y la palabra de Dios puede llegar a cualquier lugar donde nos encontremos,
en casa, en algún restaurante, en nuestro auto. Miren qué bendición. Y aprovechamos para saludar a cada uno de los discípulos que se encuentran en cualquier estado de nuestra hermosa república. Bendiciones, abrazos para cada uno de ustedes. Pero también aquellos que están en los Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia, en Canadá, en cualquier país donde nos estén sintonizando. Hasta allá, Misión Cristiana El Calvario, en Costera Diamante, les envía un fuerte abrazo y bendiciones para ustedes y para los suyos. Hoy vamos a estar viendo lo que Dios nos habla en su palabra, en la Escritura. Y recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice, es útil, lo vuelvo a repetir, para enseñarnos, corregirnos, perfeccionarnos con el fin, con el propósito de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, dice, seamos enteramente capaces, preparados para toda buena obra. Así es que qué hermoso es escuchar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos manda. Así es que en esta noche quiero que oremos, que demos gracias a Dios para comenzar a recibir, a entender, para poder aplicar lo que el Señor nos está mandando. Amén. Muchas gracias te damos, Padre Santo, porque realmente podemos disfrutar, podemos gozarnos en ti, en el Dios de nuestra salvación, al ver tu grandeza, tu amor, tu cuidado para con tus hijos. Gracias por tu palabra que has enviado a nosotros en esta noche y la cual va a cumplir el propósito tuyo de edificarnos, de hacernos entender, de mostrarnos tu verdad, tu realidad, para que andemos en ella. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Antes de comenzar, quiero recordarles nuestro Congreso Mundial, que se estará llevando a cabo en el próximo mes de noviembre, del 15 al 17. A gozarnos desde ya con todo, a ver al Señor como siempre lo hemos visto, suplir, manifestarse, interviniendo en los permisos, en todos los asuntos que nosotros estemos requiriendo para darle prioridad a nuestro Congreso, para nutrirnos, para oír lo que Dios nos está hablando, para caminar como Él nos está mandando. Amén. Así es que manos a la obra. Sé que ya estamos haciendo muchas cosas porque somos entendidos y ya se nos ha anunciado. Amén. Quiero que por favor abramos las escrituras en Romanos capítulo 8, verso 29. Dios es bueno y su bondad se ve en lo que Él nos está hablando y guiando para este tiempo. Ahí en Romanos 8:29 dice la escritura: porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice que les hizo? A ver, ¿qué dice que hizo? Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso 30, ojo, y a los que predestinó, o sea, a nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice?
glorificó. Una escritura que nosotros en Misión Cristiana del Calvario ya hemos trabajado mucho. Pero el Señor me hablaba, miren, nos habla precisamente que Él nos conoció en Cristo, porque recordemos que todo es en Cristo, todo es por medio de Cristo. Dice que ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nosotros ya estábamos en el corazón de Él. Y entonces cuando Él determinó el tiempo, el lugar, con la gente, hablando con los padres que nos tocaron, Él ahí determinó que nosotros tuviéramos su vida. Por eso el Salmo 100 en el verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nos habla de que tengamos ese reconocimiento de que Dios es el Señor. Y tal como dice la Escritura en ese Salmo, que Él nos hizo. Y si Él nos hizo, ¿qué significa, mis hermanos? ¿Qué significa, amigos, cuando menciona que Él nos hizo? Que somos de su propiedad, que somos de Él, que somos para Él. Fíjense qué maravilloso lo que el Señor nos muestra y lo que nosotros, su iglesia entendida, tenemos que tener presente. Entonces dice que a nosotros que nos conoció, que nos predestinó para ser, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y habla que Jesucristo, por supuesto, es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Pero nos sigue diciendo en el verso 30, a los que predestinó, a usted y a mí, también, ¿qué dice que hizo con nosotros? Nos llamó, no sé qué digan otras versiones, pero dice nos llamó. Como somos de Él, Él tiene todo el poder, toda la autoridad para decirnos, sígueme. Y lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Y cuando Él llama, no hay quien se resista. Dice en la Escritura que estaba Lucas, ¿verdad?, cobrando los impuestos, y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y dejando todo, dice, le siguió. Y otro ejemplo bien tremendo, Saulo, cuando iba persiguiendo a la iglesia, y Jesús le dice, Jesucristo el Señor, el Todopoderoso, le dice, ¿por qué me persigues? Se topó ahí con algo, con alguien que él no conocía, con alguien superior a todo lo que él había experimentado. Y por eso Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le revela, porque el Padre ha determinado que el hombre le conozca, que el hombre sea a la imagen y conforme a su semejanza, tal como Él lo hizo desde el principio. Y ya en el caso de Saulo le dice quién es, y como Señor, como el que manda, le dice a Saulo lo que debe de hacer. Amén. Entonces a los que predestinó, a estos llamó. ¿Para qué nos llamó? Nosotros ya tenemos que saber. Y amigo, tú que nos escuchas por primera vez, si no lo sabes, mira, Dios cuando nos salva, cuando nos redime, cuando nos transforma, también nos llama a ser su expresión aquí en la tierra. Nos llama para que la gente vea su obra en nuestra vida, esa transformación. Nos llama para que nosotros, al expresarle, le digamos a la gente cómo salir
del estado en el que se encuentran y reconozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que en ningún otro hay salvación. Porque Dios determinó que no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra, debajo del cielo, como dice la Escritura, en quien podamos ser salvos. Entonces, nos llamó, pero dice también lo siguiente: a ti y a mí que nos llamó, también nos justificó. Somos justos, pero no por nuestras obras, no por algo que nosotros hayamos hecho. Nos justificó Él. Por eso es que al estar unidos a Él, Él es justo. Entonces, nosotros somos lo que Él es. Y no porque hayamos hecho algo para merecerlo. Él así lo quiso. Él así lo determinó. Por eso es que Él es el modelo. Por eso es que a Él tenemos que verlo. ¿Sí? Tenemos que verlo, no desviar nuestra mirada de Él, porque lo que Él dice es verdad, porque lo que Él hace es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice también: a estos justificó, y a los que justificó también, ¿qué dice? Glorificó. Él es justo. Y nosotros, por medio de Él, al estar unidos a Él, somos justos. Al estar viendo a Cristo, cómo lo hace, cómo se vive. La Escritura nos muestra ahí en Mateo 6:10 lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo número 10. Dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿A dónde se debe de hacer? Aquí en la tierra. Como se hace en el cielo, de la misma manera, porque es Dios el que rige en el cielo y en la tierra. Así como se obedece en el cielo lo que manda Dios Padre, así se debe de hacer aquí en la tierra, lo que Jesucristo nos manda. Entonces dice que a nosotros, que Él nos justificó. Si Él está diciendo que justificó a Nati, a Samuel, a Alejandra, a Ofelia, a Connie, a Alejandro, a Carmen, póngale su nombre, a Luz María, a Margarita, a Oralia, así como Él justificó a sus hijos, dice algo extraordinario: también glorificó. Ciertamente, toda la gloria es para Él, esa gloria que tiene que ver con su deidad, esa toda, y toda la gloria le pertenece a Él. Pero cuando nos habla de la gloria, ¿verdad? Que dice aquí que nos justificó y también glorificó, está hablando de la gloria que nos menciona en Juan 17, cuando Jesús dice: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Juan 17, vamos a buscar, ahorita les digo el verso, porque es sumamente importante esto que lo entendamos. 22, Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, ¿cuántos? Es lo que, miren, cómo el Señor nos ha venido hablando de todo esto, para que sean uno, y pone el ejemplo, así como nosotros somos uno. Jesús siempre reconoció al Padre en todas las cosas. Él sabía que todo lo que Él hacía era por el Padre. Él sabía que todo lo que Él accionara era por el Padre. Y le glorificó. Entonces, esa gloria
es integral, tiene que ver, sí, con su respaldo, como comúnmente decimos, pero tiene que ver con la capacidad para hacer las cosas que Él nos ha mandado. Si vemos a Jesús, Él hizo la voluntad del Padre aquí en la tierra, como lo hacía en el cielo. Jesús era uno con el Padre. Entonces, el Padre es el creador de todas las cosas. Y cuando Jesús necesitaba un recurso, no se ponía a temblar ni a preocuparse, como en ocasiones aún nos pasa. No sé, ay, estresaba y se mordía las uñas, no le salían manchas, bolas, manifestándose el estrés, ¿no? Jesús sabía qué hacer, porque era uno con el Padre, conocía a su Padre. Jesús sabía que el Padre era el dueño de todo, que el Padre daba una orden y todo obedecía, aquí en la tierra como en el cielo. Como Dios soberano, nosotros sabemos que Él da órdenes a las aves, a la gente, a todo mundo, y todo mundo le tiene que obedecer, porque Él es el Señor, el creador de todo. Entonces, cuando nos habla, ¿verdad?, que a los que llamó, a los que justificó, a los que predestinó, o sea, a nosotros, sus hijos, dice, también glorificó. Y así como Cristo, ¿verdad?, expresó la gloria del Padre en toda su manera de vivir aquí en la tierra, así mismo, no de otra manera, nosotros tenemos que expresarla, siendo uno con Él. Fíjense que me encanta esta escritura, y le voy a pedir a los que están conmigo hoy, a Nati y a Samuel, que la busquemos. Juan 5:19, en otras versiones yo se las leo en Reina Valera, y también el verso 30 de Juan 5 también. Miren lo que dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo. Chequen lo que Jesús les contestó. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Cómo? Igualmente. Aquí ya hemos aprendido que no era por falta de capacidad que Jesús no pudiera hacer las cosas por sí mismo. Aquí nos está mostrando precisamente esa unidad. Nos está mostrando esa gloria que menciona la Escritura, que era la misma que el Padre le dio, la que nos está dando. Esa gloria que tiene que ver con expresar al que nos llamó, al que nos justificó, al que nos glorificó, con esa realidad. Y Jesús dice que Él no podía hacer nada por sí mismo, no porque se lo hayan impuesto, no porque le jalaran la rienda si hacía otra cosa, no, sino porque Él es entendido, pero también nosotros somos entendidos porque somos sus hijos, ¿sí? Y Él se dispuso, nadie lo obligó, Él se dispuso a sí mismo a hacerlo, obedecer, hasta que terminó todo y sigue siendo obediente. Fíjense qué importante. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud de disponernos a entender, a obedecer, a hacer igualmente. El verso 30 dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que lo envió. Él siempre tenía muy claro que al que le tenía que agradar era el Padre. Por eso dice que no buscaba su voluntad, no buscaba hacer su propio deseo, como cuando nos dicen sin saber que todos tus deseos se hagan realidad. No, hombre, si supieran lo que algunos desean, no les diríamos eso.
Pero en el caso de Jesús, fíjense, su deseo de Jesús era agradar al Padre, era hacer su voluntad, y así lo hizo. Porque Él buscó siempre eso, como les digo, por saber quién era el Padre. Nuestro Padre es bueno, es hermoso, es maravilloso. Y Jesús amaba al Padre, así como cuando uno se enamora y ama, ¿verdad que uno busca agradar? Uno busca agradar, conocer a la persona, y si andamos preguntando cuando apenas comenzamos a conocerla, oye, ¿y qué le gusta? No, pues le gustan las rosas. ¿Qué color? Que hay de colores. No, pues blancas, y ¡frum! Llega la florería, ¿verdad? ¿O qué le gusta comer? ¿Dónde le gusta comer? Empezamos a investigar. ¿Por qué razón? Porque amamos, porque queremos agradar. Entonces Jesús nos muestra que Él conocía al Padre. Y por eso Él no tuvo ningún problema con agradarle. Se fijan que cuando uno agrada, hablando de aquí de lo terrenal, y vemos en la calle alguna persona, o cuando llega un arreglo, supongamos aquí, cuando estamos en la oficina y llega un arreglo, ¿verdad que hacemos y nos alegramos de que, oye, y contemplamos ese detalle? Así se vio la obediencia de Cristo, se vio que era obediente en todo, pero asimismo, es lo que se necesita y se requiere de nosotros en este tiempo, que nuestra obediencia total manifieste quién es nuestro Señor. De veras. Yo lo digo por mí porque, a mí me encantan las flores, ¿verdad? Y estoy acostumbrada a que me manden flores, me gustan. No siempre me las manda algún pretendiente, me las mandan hermanos en acción de gracias, de cariño, porque saben que me gustan las flores. Entonces, casi siempre hay flores. Y eso no solamente me alegra a mí, sino a los que lo ven, dicen, ¡ay, qué bonito arreglo! Porque se hace evidente. Así nuestra obediencia debe de hacerse evidente. ¿Verdad que Cristo no escondió su obediencia? No, esa era notoria. Y entonces decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Miremos qué dicen otras versiones. Nati, ¿qué versión nos vas a leer de Juan? De Juan 5:19 y después el versículo 30, Nati. Y si usted tiene otras versiones por ahí, mándelas al chat, que aquí las leeremos. Sí, es la TPT. Dice, entonces Jesús dijo, os hablo verdad eterna. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo o por su propia iniciativa. Solo hago las obras que veo hacer al Padre, porque el Hijo hace las mismas obras que su Padre. El 30 nos dice, nada de lo que hago es por iniciativa propia. Mientras escucho el juicio dictado por mi Padre, ejecuto esos juicios, y mis juicios serán perfectos, porque solo busco cumplir los deseos de mi Padre que me envió. Fíjense, quede claro, ¿no? Jesús muestra ahí que es una verdad, dice, eterna, o sea, nunca va a pasar, de principio a fin. Y luego habla de esa unidad, que su deseo, que su anhelo siempre es hacer su voluntad. Pero dice algo, fíjense, al estar unidos, y que también nos corresponde a nosotros en este tiempo. Dice, las obras que yo hago son las que veo, las que ¿qué? Veo, habla de esa unidad, de ese caminar juntos, no separados, poniéndole atención al Padre, porque dice, las mismas obras hago. Con razón el Señor en la Escritura nos habla ahí en Hebreos, puestos los ojos de nosotros, y nos dice claramente en quién, no en otra cosa, no en otra gente, no en nada vano, sino dice en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ay, pero ¿cómo podemos ver a Dios?
por supuesto, Él determinó revelarse a nosotros en este tiempo también. Y como dice la Escritura, de una manera clara. Jesús no titubeó, ay, es que me parece que el Padre hubiera hecho esto. Como a veces nos loqueamos y decimos, no, Jesús dijo, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Cómo vamos a saber qué hace el Padre? Pues a través de su Espíritu, de la Escritura, pero también discerniendo. Nos habla que todo lo que Él creó lo manifiestan a Él. Él es real, somos uno. Y nosotros, Él vive en nosotros y nosotros en Él. Entonces no puede ser que un Dios bueno, santo, justo, verdadero, fiel, que vive en nosotros, que somos sus hijos, que somos su templo, actúe mal. Entonces ahí como que, ¿qué pasa? No, Jesús lo manifiesta y dice, las mismas obras yo las hago. ¿Tienes alguna otra versión, Sam? Sí, profetisa, que es traducción del lenguaje actual. Dice el verso 19, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Y el verso 30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo de juzgar a las personas. Por eso yo no juzgo incorrectamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena. Fíjese, Jesús no tuvo ningún problema con decir, yo hago lo que mi Padre me ordena. ¿Saben por qué Él no tuvo problema ni conflicto en decir, ay, pero le están ordenando? Porque en Él no había maldad, en Él no había ningún conflicto, sabía que el Padre es Señor y que nos ordena, nos manda. Entonces, qué maravilloso es eso. ¿Y saben por qué Jesús estaba tan seguro? Porque tenía identidad, lo que tanto el Señor nos ha hablado. Jesús, miren, sabía de dónde procedía. En ningún momento dudó eso. ¿Tú sabes de dónde procedes? Eso es sumamente importante, porque sabiendo de dónde procedemos, así debe de ser nuestro andar. Y nos lo revela en Juan 7:29. Miren lo que dice la Escritura. Pero yo le conozco. Está hablando de Jesús con el Padre. ¿Sí? Dice, porque yo le conozco, porque de Él procedo, y Él que dice, me envió. ¿Qué tal? Le conozco porque procedo ¿de quién? De Él. Eran uno, tenían esa vida, ese estilo de vida. En ningún momento había sombra de variación, titubeos, no, Jesús sabía de dónde venía. Incluso hay otra escritura que dice, ¿y a dónde voy? Usted y yo sabemos que Él es nuestro Padre, o sea, procedemos de Él. Y nada, ninguna circunstancia de las que nos toquen pasar nos deben de hacer titubear. Miren, sabemos que Jesús se enfrentaba situaciones todos los días. ¿Cierto o falso? Todos los días, porque trabajaba con la gente. Sin embargo, ninguna de ellas, aunque le dijeran, eres hijo de fornicación, bien, lo que haces lo haces por el diablo, por Belcebú, nada de eso a él lo afectó, porque él sabía de dónde procedía. Dice, yo le conozco a su padre, él sabía cómo era su padre, que era verdadero. ¿Sí? Por eso es necesario conocer la Escritura, que era verdadero. Y en ningún momento dudó, Padre, ¿será que a lo mejor ahí cuando me enviaste hubo chanchullo entre José y María? No, ningún margen de error, porque él conocía que el Padre es perfecto. Y eso lo tenemos que saber nosotros. Por eso el Padre nos dice, yo soy su Padre. Y así como yo soy perfecto, nos está mandando, seamos perfectos, como Él. O sea, no es otro modelo. Y sigue diciendo, yo le conozco porque de Él procedo. Él me envió. ¿De quién procedes tú, mi hermano? ¿Ya? Salmo 2:7, ¿qué dice?
yo publicaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él nos engendró, ¿sí? La versión Meses dice, mi verdadero origen está en el que me envió. Ah, es de Juan. Sí. A ver, léelo, por favor. Es Juan 7:29 en la versión Message. Dice, mi verdadero origen está en el que me envió. No lo conoces en lo absoluto. Vengo de él. Ah, su verdadero origen, ¿dónde estaba? En Dios, quien lo envió. ¿En dónde está nuestro origen? Por eso es importante el origen. Como procedemos de Él, así tenemos que ser. Fíjense qué maravilloso la identidad, el origen. Jesús dijo, procedo de Él, Él me envió, somos uno. La gloria de Él que Él me dio, yo se las doy a ustedes, para que se cumpla lo que el Señor dijo, lo que hemos estado viendo de Abraham, anda delante de mí. ¿Y cuál fue la orden? Sé perfecto. El Dios que creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tanto lo que vemos como lo que no vemos, sean seres espirituales, sean aquellas cosas que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso nos incluye a nosotros. Somos de Él. Y la orden del Dios Todopoderoso es esa: anda delante de mí y sé perfecto. Ese andar no es un andar de que te suelto y haz lo que quieras. No, es un andar en el que al ser mío vas a hacer lo que yo te diga. ¿Sí? Por eso leíamos en el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Ese andar tiene que ver con lo que dice Santiago 1:2. Que tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? Hablando de cuando nos tocan pasar las pruebas que vamos a pasar, las luchas y todo lo que venga, nosotros en ningún momento tenemos que pensar que Dios se equivocó. ¿Ustedes creen que el Dios perfecto, santo, que nos llamó y que hizo todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, se equivoca? Claro que no. Miren, los mismos médicos humanos dicen que el cuerpo es una perfección. ¿Qué tal? Pues ese Dios que nos hizo, dice aquí en Santiago, hermanos míos, ojo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos hallemos, ¿en qué? En diversas pruebas, o sea, vienen diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber lo siguiente: la prueba de nuestra fe, de nuestra permanencia creyéndole a Él, va a producir paciencia. Todos necesitamos paciencia. Algunos son pacientes en algunas cosas, otros en otros, pero el Señor nos quiere pacientes en todo. Yo soy muy impaciente en algunas cosas, en otras no. Entonces me falta. Entonces va a venir una prueba que me va a perfeccionar, porque habla, tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales y que no nos falte, dice, cosa alguna. El Señor, el Dios que nos hizo, así nos quiere, perfectos, completos, sin falta alguna, para expresarle, para glorificarle. Que esa fe, que esa permanencia, que esa gloria de Él, que el saber de dónde venimos glorifique al Padre. Que nuestra obediencia, así como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Ese anda delante de mí tiene que ver con que eres mi hijo, yo te hice, yo te engendré, tienes que ser como yo. Aprende a caminar en todo lo que yo he marcado para ti. Esa palabra es para nosotros y es una palabra hermosa, real, maravillosa, que andemos delante de Él
y que es alcanzable porque procedemos de Él. No tenemos otro espíritu que no sea el de nuestro Padre. No tenemos otra genética, a menos que usted no haya nacido de nuevo, entendido, pero la genética que tenemos es la de Cristo. Por eso Cristo dijo, la gloria que me diste, Padre, yo se las he dado a ellos, para que ellos también sean uno como tú y yo somos uno. Él quiere que ahora tú y yo seamos uno con Él. Todo es alcanzable. Solo necesitamos vivir en la realidad de Dios y caminar como Él nos ha marcado, crecer en lo que Él nos ha dicho que alcancemos, creerle en todo, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de nuestra fe en Él, va a producir paciencia, y la paciencia va a producir una obra completa en nosotros, sin dejar de verlo, sin dejar de caminar como Él nos manda. Dios caminó con Abraham y ahí, como les decía el día domingo, Dios lo discipuló. En nuestro caminar día a día, Dios nos trabaja, nos discipula cuando nosotros estamos entendidos que somos uno con Él. Y aparte de entendidos, es nuestra realidad. Así que qué maravilloso es lo que el Señor nos habla. Qué gloria tan inmensa y real es esta, ¿sí? Que Jesús nos demostró. Por eso es ir a la Escritura, lea la Escritura, vea lo real que es, lea Juan, lea todo, porque ahí Él nos muestra cómo es Él. Amén, mis hermanos. Pues a vivirlo, a disfrutarlo, a expresarlo. Usted y yo venimos de Él, procedemos de Él. Y es lo que tenemos que evidenciar, que somos uno. Y se va a notar en nuestra obediencia. Y entonces la gente va a decir, sí, son hijos de Dios, son cristianos. Y las obras que Él hizo son las que tenemos que hacer. Padre, gracias por hablarnos. Pero también, al hacernos a entender, nos desafías a que vivamos como tú. Y hoy hemos entendido aún más que sí es posible y alcanzable. Que sí, todas las naciones vendrán y te adorarán porque nosotros estaremos predicando con nuestra vida, porque somos el mensaje tuyo, el evangelio del reino de Dios. Porque a través de la obediencia estaremos haciendo cumplir lo que dice la Escritura, que tu voluntad se debe de hacer, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y nosotros lo viviremos y lo estaremos expresando. Muchas gracias, Señor. Gracias por eso. Pero también, Padre, cualquier necesidad que hubiera, aún a los que nos escuchan fuera, a los que están en otros países, en otros continentes, enviamos tu palabra. Y como dice la Escritura en el Salmo 107:20, Dios envía su palabra, los sana y los libra de la ruina. Cualquiera que sea la situación, el Dios Todopoderoso, el que tiene todo el poder y el control, hoy manifestándose en tu vida, haciendo milagros extraordinarios y cosas poderosas, conforme cada uno de nosotros lo requiramos. Recibamos de Él en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, su casa, sus familias, sus alacenas, pero también que bendiga esas finanzas con las cuales honramos al Señor. Nos vemos en los grupos de comunión familiar, mis hermanos, y les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.